salvación. Aprendimos eso. Y Zaqueo no se dio a rogar. Con gusto le dijo a Jesús que entrara a su casa. La segunda noche hablamos de quién. ¿Quién recuerda? ¿Qué dijo? Este pobre chico, ¿no? Que vivía endemoniado allá. Porque tenemos un enemigo que hace todo lo que está a su alcance para impedir que estemos con Dios. Pero cuando él vio a Jesús, ¿qué hizo? Corrió hacia él, se postró hacia él. Y él terminó como predicando en su familia, allá afeitadito, vestidito. Dios es un Dios de milagro. Anoche vimos a qué vino Jesús. Jesús vino a qué? A buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Y él tiene 3 clases de perdidos, ¿no? Unos que son como la monedita, que no saben que están perdidos. Hay otros que son como ¿qué? Como la ovejita, sabe que está perdida, pero no encuentra el camino, ¿no? Pero el más difícil, ¿cuál es? Porque uno, pues, tiene la libertad y el Padre no puede detenernos cuando queremos irnos. Pero, ¿qué fiesta es cuando uno regresa? ¿Qué fiesta hay en la iglesia, en la familia, en el cielo, cuando uno regresa? Hoy yo quisiera compartir con ustedes. A mí me fascina lo que voy a presentar esta noche, porque voy a hablar de un Jesús que suple todas nuestras necesidades. Todas, no importa cuáles son. Si hay un impedimento para que alguien se acerque a Él, Él lo quita, no importa cuál sea. Y los discípulos tenían impedimentos para seguir a Jesús. Yo le voy a empezar. Nos vamos a ir al libro de Lucas. Note que me estoy quedando siempre en la vida de Jesús, porque queremos conocerle, ¿no? Los discípulos eran hombres como nosotros, ¿no? Con sus familias, sus hijos, sus trabajos. Y luego Jesús los llama. Y ellos tienen que tomar la decisión. No la tomaron de una vez. Uno piensa que ellos abandonaron sus familias, sus trabajos. No fue así. Y lo vamos a ver en la historia de esta noche. Y a algunos de ellos le costó tomar la decisión. Y Jesús le resolvió el problema. Y le dice, si eso es lo que tú necesitas para seguirme, yo arreglo eso. Y yo sé que quizás algunos de ustedes ya están enamorados de Jesús. Pero hay impedimentos. Hay cositas que dicen, si no fuera por eso, yo siguiera a Jesús. Si no fuera por aquello, yo siguiera a Jesús. Y quiero presentarte esta escena que pasó con los discípulos cuando ellos estaban recién empezando a seguir a Jesús. Y cómo Jesús les ayudó en esas dificultades. Vamos a leer San Lucas capítulo 5, versículo 1, ahí empieza la historia. Y leemos allá. Algunas cosas subrayo porque van a ser bien importantes. Versículo 1, ayúdanos allá. Qué buen trabajo están haciendo los chicos con la media acá. Entonces, versículo 1 dice, en cierta ocasión, Jesús estaba ¿dónde? Tienen que prestar mucha atención a todos los detalles, ¿sí? Jesús estaba junto al lago de Genesaret. ¿Y qué? Y el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Eso no es extraño. El gentío se agolpaba a Jesús no para un milagro. Porque yo entendería si la gente va a buscar un milagro. ¿Pero a qué va? A oír la palabra de Dios. Eso es extrañísimo. Pero algo pasaba y ellos entendían que había algo en la palabra de Dios. Que lo que Jesús decía valía que ellos dejaran sus trabajos. No sabemos a qué hora es, pero nos va a decir, para uno saber si fue antes de ir a trabajar, después de ir a trabajar, al mediodía, cómo fue la cosa. Pero lo interesante aquí que ellos sabían que la palabra de Jesús valía la pena. Que fueron allá al lado del lago y allá. Bueno, versículo 2. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban ¿qué? 2 barcas. Y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Pregunta, ¿cuándo se lavan las redes? Cuando se termina el trabajo. Pregunta, ¿cuándo es que se pesca? ¿De día o de noche? De noche. Entonces ellos están lavando las redes. ¿Cómo qué hora es?
Es la mañana. ¿Y qué hace ese gentío tan temprano? No hay trabajo. No tiene nada que hacer. Esa gente que está ahí apreciaba tanto la palabra de Jesús que no fueron a trabajar ese día. Yo le dije el sábado en la noche, haga planes, cancele cualquier cosa porque la palabra de Dios vale la pena. Amén. Este gentío que estaba acá era la mañana y estaban allá en el lago para escuchar la palabra de Jesús porque la palabra de Jesús era importante para ellos. Así que ya sabemos la hora, ¿no? El gentío, versículo 3. Jesús entró en una de aquellas barcas porque la gente lo estaba rodeando, así que él se sube a una de las barcas, la cual era ¿de quién? De Simón. Simón, ¿quién era? Pedro. Uno de los discípulos estaba pescando de noche. ¿Y saben por qué estaba pescando? Porque los discípulos todavía estaban en esta etapa en donde ellos seguían a Jesús en el día, pero en la noche ¿qué hacían? Trabajaban, iban rápido con la pesca, la vendían en el mercado, llevaban el dinerito a la casa y luego se iban con Jesús. Eso es lo que está pasando acá. Aquí no solo está Pedro, usted verá que hay otros más. Los discípulos fueron temprano a pescar y dice, Jesús viene a buscarnos y nos vamos a ir con él, pero hay que ir a resolver en la casa, ¿cierto? Que hay biles que pagar y hay comida que buscar, así que así está. Y le pidió que apartara un poco la barca de la orilla para él predicar desde el lago. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Estamos claros en la escena ahora, ¿no? Muy bien, versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Parece que no había nada entonces porque Jesús lo manda a pescar, pero ellos se pasaron la noche pescando. Así que verán que como Pedro a Simón contesta. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado ¿qué? Trabajando y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre, ¿qué dice? Echaré la red. Sigue diciéndonos la historia. Así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. ¿Y qué hicieron ellos? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, eran 2 barcas, para que vinieran a ayudarlos. Note que dice, cuando aquellos llegaron, llenaron ¿cuántas barcas? Las 2, ambas barcas, de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Dice, cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban como. ¿Cómo estaban? A ver, ¿dónde estamos? Versículo 8. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Siguiente. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. Siguiente. También estaban sorprendidos, ¿quiénes? Había más discípulos con ellos. Ahí estaba Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Otra vez, recuerden, los discípulos trabajaban en las noches y en el día se iban con Jesús. Todavía no se habían comprometido 100% con Jesús. Sigue diciendo el versículo. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas que desde ahora ¿qué? Serás pescador de hombres. Siguiente. Llevaron entonces las barcas a tierra y note las últimas palabritas que están ahí. ¿Qué dice? Y lo dejaron todo para seguir a Jesús. O sea, si Jesús me va a resolver todo, yo puedo seguirlo. Porque ellos tenían una gran preocupación en la cabeza porque esa noche no habían pescado, ¿cierto?
Y si no encontraron nada que pescar, ¿qué iban a llevar a la casa? ¿Cómo me voy a ir hoy con Jesús si la barca está como? Está vacía. Entonces ellos quieren realmente seguir a Jesús, pero tienen un gran problema. ¿Qué voy a hacer el día que no encuentre qué comer? ¿Qué voy a hacer ahora que voy a ir al mercado? No hay ni un solo pescado. ¿Y qué está haciendo la esposa en casa? Esperando. Y cuando él llegue allá y diga, no encontré nada, pero voy a seguir a Jesús, ¿qué le va a decir ella? No, pero eso no funciona. Así que ellos están así con este gran problema. Y ese no es el único problema. En esos días también, cuando uno lee alrededor de Lucas 5, en esos días Jesús, que creció en Nazaret, lo habían echado de esa ciudad a punto de matarlo. Entonces están pensando, cuidado si esto de seguir a Jesús no funciona, porque allí a Jesús de su propio pueblo lo estaban a punto de matar. Habían escuchado también que Juan el Bautista le habían cortado la cabeza. Entonces ellos están pensando, yo sé que Jesús es el Mesías, pero ¿será que esto funciona? ¿Será que yo puedo mantener mi familia? ¿Será que mi vida no corre peligro? Ellos están en un gran problema. Y yo predico esto esta noche, querido, porque yo sé que algunos ya saben que Jesús es la solución, pero ellos piensan, wow, ¿y si pierdo mi trabajo? Y si yo voy a hablar con el jefe y no me da el sábado para yo ir a la iglesia, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me va a resolver Jesús? Y es ahí donde uno está, ¿sigo a Jesús o el miedo me detiene? Uno quiere hacerlo y hay personas que quieren hacerlo, pero es que hay problemas. ¿Quién va a alimentar mi familia? ¿Qué pasa si no encuentro trabajo? ¿Qué voy a hacer con la familia que me está diciendo, si te hace cristiano, no cuentes con nosotros? Ya no eres parte de la familia. Entonces, cuando quieren dar el paso, se detienen porque tienen temor, tienen miedo. Pero está bien que tengan miedo, querido. ¿Por qué? Y Jesús está ahí. Y a veces, querido, mire, a veces nada de lo que usted hace funciona. Una pregunta. ¿Cuántos años tenía Pedro pescando? ¿Era un principiante? No, era un pescador con experiencia, ¿sí o no? Y esa noche, ¿cuántas horas él trabajó tratando de pescar? Toda la noche. ¿Y qué consiguió? Nada. Mire, y a veces, querido, la vida nos lleva a situaciones donde no importa todo lo que tú hagas, nada funciona. Nada funciona. Hay situaciones cuando usted dice, Señor, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Nada de lo que yo le digo funciona. Tiene un familiar enfermo y usted dice, ¿qué voy a hacer? Nada funciona. No importa lo que yo haga. Y a veces uno está en esa situación. Y así estaba Pedro. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Tengo que ir a seguir a Jesús, pero no, los peces se esconden. Y a veces, querido, uno está en situaciones así, en donde no importa quién tú seas, tus habilidades, nada funciona. Usted planifica, me voy a sentar a hablar con mi hijo para decirle que el camino que él lleva es, y usted se lo dice, entró por el oído, no entró. Como que le está hablando otro idioma. Como que le está hablando en otro idioma y usted dice, no funciona nada. Y los discípulos estaban así, querido. Así estaban los discípulos. Y acuérdense que así no solamente están los discípulos, así quizá está la multitud que llega a Jesús, porque Jesús está en la playa y ahí llegaron la gente temprano a escuchar a ver si Jesús le dice algo que los anime. Están tan desesperados que quizá algunos dijeron, yo no voy a ir a trabajar hoy, porque total, tengo toda la vida trabajando y ¿qué tengo? Nada. Entonces van donde Jesús a ver si Jesús le da palabras de ánimo, de aliento. Usted se imagina lo que es en esa sociedad. Usted decidir un lunes en la mañana, yo voy a ir a la playa a escuchar a un predicador que está allá. Pero dice que no fue una sola persona, un gentío
fue a escuchar a Jesús en la mañana. ¿Sabe por qué? Porque de alguna forma ellos entendían que la palabra que Jesús tenía tanto valor más que lo que iban a conseguir en sus trabajos. Cuando una persona viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, es porque ese corazón que está ahí sabe que hay algo en la palabra de Dios. Amén. Y sabe que la palabra de Dios es la misma palabra que dijo allá en Génesis, hágase la luz. ¿Qué hizo la luz cuando Dios dijo, hágase la luz? ¿Qué hizo? Se hizo, fue la luz. Entonces ellos están pensando, si mi vida ya no sirve, a lo mejor Jesús puede decir palabras para que mi vida se arregle. Amén. Así están pensando ellos. Porque ellos van allá, si hubiesen estado bien, no van, pero van porque tienen problemas, tienen necesidades. Pero van donde Jesús porque ellos han escuchado, cuando Jesús habla, las cosas suceden. Amén. Ellos habían escuchado eso. Cuando Jesús habla, las cosas suceden. Amén. Ellos escucharon que Jesús una vez le dio a un paralítico, ¿sabes qué? Agarra tu lecho y anda. Y él salió saltando. Entonces dijeron, vamos allá. Amén. Porque hay una persona allá que cuando habla, las cosas suceden. Amén. Y mis queridos, esa misma palabra de Jesús sigue obrando milagros hoy. Amén. Por eso la gente va a escuchar la palabra de Jesús sediento, con sed, con hambre, y se va a su casa con refrigerado. Porque es la misma. ¿Saben cómo Jesús habló de su palabra? Dice así, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Dice Jesús. O sea, la palabra puede vivificar. A mí me fascina una historia, una de mis favoritas, es cuando este señor que tenía un siervo allá en su casa y fue donde Jesús y le dice, yo quiero que tú vengas conmigo para sanar allá a mi siervo que está en casa. Y de repente en la conversación le dice el siervo, ¿sabes qué? Mejor di las palabras, no tienes que ir. Mejor di las palabras, di que se sane y se va a sanar. Y así pasó, queridos. Por eso esa gente estaba, en ese gentío, estaba en la playa, rodeando a Jesús, queriendo escuchar su palabra. Queriendo escuchar su palabra. Note que cada noche yo le hablo la misma cosa. La gente que va a Jesús. La gente que va a Jesús. Zaqueo fue a Jesús, ¿cierto? Este joven que estaba en el sepulcro fue a Jesús. Y anoche dijimos que el hijo pródigo estaba allá, pero volvió a casa. Y esta ocasión el gentío va a Jesús. Es necesario que tú dejes ese paso. Si no lo das, la palabra de Jesús no tiene valor entonces. Pero ellos fueron allá a escuchar palabras de vida. Así que esa mañana Jesús tuvo que empezar a trabajar temprano. Claro, los discípulos están allá tristes porque saben el problema que tienen, ¿no? Ellos no saben si se van a ir a buscar otro trabajo o si van a seguir a Jesús. Están ahí tristes, pero Jesús está atendiendo la multitud, el gentío que está ahí. Y ese gentío, querido, ahí había gente de toda clase. Estaban hombres, mujeres, niños, personas enfermas, personas sanas. Algunos que estaban ahí para burlarse, ¿no? Siempre están eso. Otros que están ahí porque alguien lo comprometió y le dijo, ¿sabes qué? Sí, le dijo la señora, si tú no vas a escuchar a Jesús, no vuelvas a la casa. Eso sucede, ¿sí o no? Eso sucede. Y le dice al hijo, si no vas allá a escuchar a Jesús, y ahí había toda clase de gente. Pero yo noto algo, querido, que cuando Jesús mira a una multitud, Él no le habla a la multitud. Él le habla uno a uno. Él le habla uno a uno. Y vimos hace 2 noches que Jesús, inclusive cuando tú no estás hablando, Él puede leer lo que hay en el corazón. ¿Sí o no? Él puede leer lo que hay en el corazón. Así que Jesús está leyendo la razón, los motivos por qué la gente está ahí. Porque si la gente dejó su trabajo, se levantó temprano y está ahí, por algún motivo es. Y Jesús está leyendo en la mente y el corazón de esas personas. Sabe cuándo nacieron, saben los problemas que tuvieron cuando crecieron, saben las necesidades que hay. Todas esas cosas que uno no le cuenta a nadie, Jesús le está sabiendo y sabe por qué están ahí.
Así que Jesús no le está hablando a una multitud. Jesús le está hablando a cada una de esas personas. A cada una de ellas. Como en esta noche. El mensaje no es para todos. Es para cada uno. Es para cada uno. Porque todo el que está aquí viene a Jesús porque tiene una necesidad. Y la necesidad suya no es la suya, ni es la suya. Es una necesidad individual. ¿Y Jesús qué hace? La está leyendo, la está contemplando cada una de ellas. Cada una de ellas, queridos. Así que esa multitud, eso está mirando dónde nació, está mirando los sueños. ¿Saben qué? Increíblemente aquí, a pesar de que todos venimos con los mismos sueños, llega el momento en donde uno dice, ¿qué pasó con lo que yo soñaba conseguir en este país? Con ese gran sueño que uno tenía. Los años van pasando y el sueño se va desgastando. Y Jesús ve esas cosas. Jesús ve que lo más que uno acumula acá es cansancio, ¿sí o no? Cansancio, uno se cansa de buscar, se cansa de correr. Y Jesús está mirando todo eso. ¿Y por qué la gente va a Jesús? A ver si en lo que Jesús dice, mi vida cambia. Y no ha cambiado la cosa. Mire que iban allá donde Jesús, al lado de la playa, y hoy uno corre a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a ver si Jesús dice la palabra y nos cambia. Ellos no se lo contaban al que estaba al lado. A lo mejor todo el mundo estaba sonriendo porque uno no le cuenta sus problemas a todo el mundo. Uno finge de que todo está bien, ¿sí o no? De que todo está bien. Pero cuando uno se acuesta y uno sabe de que Dios está oyéndonos, ahí uno se abre. Ahí uno se abre. Así que Jesús vive leyendo nuestra mente, leyendo nuestros corazones, como estaba haciéndolo con esas personas allá. Y uno a veces con el corazón duro, y uno piensa, ¿será que si sigo a Jesús voy a ganar? ¿O será que voy a perder todo? ¿Será que Jesús me va a fallar? Y Dios a veces, querido, para uno entender que lo que Él tiene es lo mejor, permite que uno fracase. Porque esa noche los discípulos fracasaron, ¿sí o no? Fracasaron. No encontraron nada. Estaban ahí. ¿Será que Jesús me va a ayudar con la gran necesidad que tengo? ¿O será que mi vida va a ser así? ¿Que va a ser como le pasó a Juan el Bautista? ¿Que va a ser que yo no voy a encontrar qué comer hoy? ¿Qué va a pasar? Todos esos miedos están ahí, querido. No podemos negarlo. Cuando usted le pide a una persona que acepte a Jesús, todos esos miedos están ahí. Yo recuerdo un bautismo que hicimos una vez que la señora me dijo, pastor, yo me voy a bautizar, pero usted va a tener que estar en la línea de teléfono cuando yo llame a mis padres allá en México y le diga que me voy a bautizar, porque yo no sé cómo decírselo. Y yo tengo que entender esos miedos. Ama a Jesús, pero dice, ¿qué voy a hacer? Ahora, interesantemente que ahora su hermana, que fue la que más se apartó de ella, usted va y están en la escuela sabática las dos juntas sirviendo a Dios. Amén. Increíblemente. Porque yo le decía a ella, mira, Jesús dijo, y es lo que vamos a hablar mañana, yo le dije, cuando tú aceptas a Jesús, Él promete darte 100 veces tanto en la tierra. Amén. No te preocupes, Dios te va a dar 100 veces tanto. Y justamente la otra familia, la hermana querida, y el esposo y los hijos, están ellos ahora adorando a Dios juntos. Amén. Pero no podemos ignorar, queridos, que hay obstáculos, que hay miedo, que hay situaciones que usted dice, yo no puedo entregarme a Dios porque ¿qué va a pasar conmigo entonces? ¿Qué va a pasar conmigo? Y en esa noche de fracaso, mire, Jesús lo que hizo fue esto. Él estaba hablando. Y me imagino que Jesús pensó, la gente piensa que esto es pura teoría. La gente piensa que esto que yo digo es pura teoría. Y yo lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el evangelio de ser palabras a acción. Y mira a Pedro que está allá sentado. ¿En qué está pensando Pedro? ¿En qué está pensando? Yo tengo que ir a la casa hoy. ¿Y qué voy a llevar allá a la casa? Y en eso está pensando Juan, y no puedo ni siquiera pasar por el mercado porque que no tengo nada. Y Jesús lo mira
Y es increíble, querido, que Jesús, cuando mira la necesidad de Pedro, Jesús dice, yo le voy a mostrar a Pedro que lo mío no es solo palabra. Que si tú tienes una necesidad, si hay algo que impide que tú me sigas, dice Jesús, yo voy a resolver esa necesidad. Amén. Oigo otra vez, Jesús mira a Pedro fracasado en el suelo, queriendo seguirle, porque ya lo está siguiendo, pero a medio palo, ¿cierto? Pero Jesús dice, yo voy a resolver cualquier necesidad que tú tengas para que puedas seguirme. Hay personas que dicen, yo me voy a entregar a Dios cuando el jefe mío me dé el sábado. Y Dios te dice, vamos a hablar con el jefe. Yo me encargo de eso. Personas que dicen, hermanas que dicen, cuando mi esposo me deje bautizarme, yo me bautizo. Y Jesús te dice, no, yo puedo arreglar esa situación también. No hay nada, querido, que impida que tú sigas a Jesús que Él no pueda arreglar. Y estamos hablando de que Jesús es un carpintero y Pedro es un pescador. Así que Pedro va a pensar, yo lo escucho a él cuando me habla del reino de los cielos, pero si me habla de pescar, no, porque yo soy el experto. ¿Se da cuenta? Pero Jesús va donde Pedro y le dice entonces, Pedro, agarra el barco y boga mar adentro. ¿Usted cree que Pedro vio sentido en esto? No lo vio tanto que él le dice a Jesús, Señor, disculpa, pero ya yo pasé toda la noche pescando y aquí no hay un solo pez. Ahí no hay ni un solo pez. Note, querido, que cuando Jesús mira la necesidad que uno tiene para seguirlo, Él se encarga. Pero note que Pedro, a pesar de que en su corazón y en su mente está diciendo, ahí no hay peces. No hay forma de que yo bogue mar adentro. ¿Y qué sabe Jesús de peces? Con dudas en su corazón, le dice a Jesús, pero si tú lo dices, oiga la palabra de Jesús, pero si tú dices que tire la red, la voy a tirar. Mire, usted no tiene que tener la fe del tamaño de una montaña. No, Jesús dice, si tienes fe del tamaño de un granito de mostaza, es suficiente. Amén. Pedro está, ¿cómo que tire la red? Pero si yo pasé la noche entera, tú ni estabas aquí. Y Jesús le dice, pero yo sé que este es tu impedimento para seguirme y yo lo voy a resolver. Tira la red mar adentro. Y Pedro, regañadiente y todo, dice, pero si tú lo dices, Jesús, lo voy a tirar. Y usted sabe qué pasó en la historia. Usted leyó qué pasó en la historia. Dice que no podían sacar los peces. Llamaron a los que estaban por allá, vengan a ayudarnos, vengan a ayudarnos. Y se llenaron las dos barcas. ¿Qué está pensando Pedro en este momento? Pues vale la pena seguirle. Porque no habrá problemas que yo tenga que Jesús no pueda resolver. Amén. Que no es solamente palabras. Atención, el problema es que a veces uno piensa que la vida cristiana es hablar bonito. No, la vida cristiana es acción. Es Jesús que resuelve. Amén. Es un Jesús que resuelve, queridos. Usted no puede ir a buscar trabajo como que usted no es hijo de nadie. Usted va al lado suyo, va Jesús. Y Jesús le dice, si tu problema es un trabajo, vamos a buscarlo. Si tu problema es que no te quieren dar el sábado para servir, vamos conmigo, vamos a resolver eso. El problema de Pedro y de Jacobo y de Juan era que no tenían peces. Dice Jesús, le doy peces para que no tengan que venir mañana a pescar. Ese es el Jesús que yo te estoy presentando. No es un Jesús de teorías, que tú tienes un problema y tienes que venir a la iglesia y Jesús no te resolvió. Jesús te va a resolver. Los discípulos entonces, cuando Pedro ve esto, y quiero leer un poquito, yo búscame allá para que leamos un poquito lo que pasó en la historia, porque Pedro ahora, que estaba siguiendo a Jesús medio a medio, ¿no?
que ese día no lo iba a seguir porque no tenía que comer. Dice el versículo 6, así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Versículo 7, entonces hicieron seña a los que estaban por allá, ¿no? Vengan a ayudarnos. Ven a ayudarnos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Leamos el versículo 8 ahora. Del 8 al 10 hay un secreto acá. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó como. O sea, ¿qué pasó con Pedro? ¿Pero qué era lo que yo pensaba? ¿Que Jesús era solo palabras? Dice que cayó de rodillas ante Jesús y le dice, Señor, apártate de mí que soy pecador. Porque a veces uno no entiende que Jesús cuando nos llama nos dice, ven y no te preocupes. Jesús te dice, ven y no te preocupes, yo me encargo. Jesús había llamado a Pedro, pero Pedro no sabía que Jesús era más que solo un predicador. Él era el Hijo de Dios. Amén. Y cuando él decía a los peces que estén ahí, ahí estaban. Ahí estaban. Usted un día va a buscar trabajo y cuando a nadie le dan trabajo, a usted le dan. Porque hay trabajo es cuando Dios dice que haya trabajo. Y cuando usted va al médico y el médico dice que no hay salud cuando Dios dice que haya salud. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Ustedes me van a seguir, pero yo me encargo. Yo me encargo. Si esta noche, querido, hay algún problema que tú dices, yo por esto no sigo a Jesús, borra eso. Porque Jesús dice, yo me encargo de lo que sea. La historia es preciosa porque Jesús entonces le dice en el versículo 9, y es que tanto él como todos los compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo, que era otro, Juan, todos los hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Hombre, ya el siguiente dijo. Versículo 9, el siguiente. También estaban aquí mismo. No temas, le dice Jesús. El anterior, no temas que desde ahora vas a tener tiempo para estar conmigo. O sea, desde ahora no te preocupes por lo que vas a comer, por favor. No te preocupes por eso, le dice Jesús. Desde ahora vas a poder seguirme, vas a ser un pescador de hombres, no de peces. Yo me encargo de los peces. Es que a veces, querido, uno no sigue a Jesús porque uno piensa que vamos a fracasar, que nos va a ir mal. Y Jesús le dice, no, yo me encargo de eso. Yo me encargo de eso, querido. Entonces Pedro agarró la idea. El siguiente versículo dice acá, el 11. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron ¿qué? Todo para seguir a Jesús. Querido, ¿cómo no van a dejar todo si a Jesús le digo, yo me encargo de tu comida? Yo me encargo de tu familia. Yo me encargo de todo. Así me vas a poder seguir. Querido, la vida cristiana no es andar solo, es andar con Dios al lado. Con Dios al lado. Usted escucha al médico dar no, pero usted no le haga caso a eso. Usted tiene hasta que Dios le diga, usted le hace caso. Hasta que Dios le diga. Usted tiene que andar en el mundo de los milagros porque anda con un Dios de milagros. Amén. Cuando Gabriel, el ángel, fue a darle la noticia a María de que iba a salir embarazada. Y María, pues, él le dijo, ¿sabes qué, hijita? Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Y uno caminando con Jesús se va dando cuenta de eso cada día más. De que para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Usted podrá decir, no, pastor. Pero ¿sabe qué? Es bien difícil crear peces en el mar cuando usted se pasó la noche entera pescando y llenar 2 barcas. Eso es difícil, pero para Jesús nada es imposible. En esta noche, si tú sientes que hay algo imposible en tu vida,
que eso impide que tú sigas a Jesús, Jesús te desafía y te dice, preséntamelo, que para mí no hay nada imposible, dice Jesús. Yo puedo aparecer veces de la nada, no hay problema. El paralítico no es problema para mí, el ciego no es problema para mí. Y no importa cuál es el problema, no hay excusas que uno le diga a Dios, que diga, yo por eso no te sigo. Pruébalo. Prueba a Dios. Cuando tú regresas, Él te dice, cualquier impedimento que hay en tu vida, yo lo resuelvo. Por eso, querido, por eso es que la condición para ser salvo empieza con el que crea. ¿Cierto? Porque Pedro pudo haber dicho, esa red yo no la tiro. Jesús le dijo que la tirara, pero él dice que no. Gracias a Dios que Pedro dijo, Señor, en tu nombre la tiro. Eso es todo lo que yo creo. La tiro por allá. Pero cuando Pedro de repente mira la red moverse y los peces saltando, con el poquito de fe que tuvo, Jesús le resolvió. Y cualquier situación que tú tengas, cualquier impedimento que tú tengas, preséntaselo a Dios. Preséntaselo a Dios. Usted puede tener situación con su hijo que usted dice, ya yo no sé qué hacer con él. O puede tener situación en el hogar que dice, ya yo no sé qué hacer con mi esposa, con mi esposo, no sé qué hacer. Pero ¿sabe qué? Presénteselo a Dios. Tire la red. Tire la red. Y yo quiero que en esta noche, si usted tiene algo imposible, usted se lo presente a Dios en esta noche. Yo quisiera que saquemos un ratito para orarle a Dios por esa cosa imposible que tú tienes. ¿Alguien tiene algo imposible acá? ¿Que quiere presentarle a Dios? Pues yo quiero que oremos acá. Si tú tienes algo imposible por el cual tú piensas que eso no va a poder suceder nunca, preséntaselo a Dios. Preséntaselo a Él. Y verás cómo Dios te va a sorprender entonces. ¿Cómo quedaron ellos? Pasmados quedaron. Y tú vas a quedar pasmado, pasmada, al ver a Dios obrar. Así que piensa qué es lo que hay en tu mente, en tu corazón, que tú necesitas decirle, Señor, aquí está esto. Es imposible, yo sé, pero te lo presento a ti. Y oremos por eso en esta noche. ¿Qué le parece? Vamos a cantar este canto y mientras cantamos, si tú quieres venir acá a orar conmigo por esa imposibilidad, por eso que es difícil, que vengas conmigo y oremos. Puede ser que tú vengas a orar por tu hijo, que ya tú no puedes hacer nada por él. Puede ser que vengas a orar por ese hogar, que tú piensas ya no se puede hacer nada por él. O quizás es un problema de salud que ya no puedes hacer nada. Pues podemos presentárselo a Jesús en esta hora y decirle, Señor, aquí está, la barca está vacía completamente, la red está vacía, pero tú dices que te pidamos y te vamos a pedir. Mientras cantamos, ven acá para que oremos, para que vengamos y le presentemos a Dios eso que tú crees que es imposible mientras cantamos. El corazón, vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Cualquier cosa que sea imposible, tú puedes venir, si eres un papá o una mamá, quiere pedir por tu hijo a Dios, presentárselo. Ven acá y oremos juntos. Vamos a orar juntos. Este es un llamado para la iglesia. Si tú quieres orar por alguien, ven conmigo para que oremos juntos. Sus promesas cumplirá. No mires atrás, no te detengas. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama.
Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Nosotros nos vamos a arrodillar, pero si tú tienes que venir, ven. Ven con esa petición. Puede que no sea tuya, de algún familiar, de alguien que tú quieres ver en las aguas bautismales, tú lo ves como imposible. Pero piense ayer cómo el padre estaba orando por su hijo que estaba a la distancia y la oración del padre lo trajo. Amén. Parece imposible, usted no ve cómo va a suceder, pero lo imposible se lo dejamos a Dios. Amén. Lo imposible no nos preocupa, se lo dejamos a Dios. Vamos a ir arrodillándonos. Si usted siente que tiene que venir acá, venga. Yo voy a interceder por usted para que Dios llene esas redes si están vacías. Nuestro Dios, nuestro Padre, nosotros no tenemos fuerzas. A veces nos pasamos la noche toda pescando y no hay nada en la red, no hay nada en la barca. Y vemos las cosas, Señor, como imposible porque no tenemos fuerzas y lloramos, Señor. Nos desesperamos porque no sabemos cómo lograr las cosas. En esta hora, Señor, hay padres que ya no saben qué hacer por sus hijos. Ya no saben qué hacer, qué decir. Y cada noche abren sus corazones delante de ti, Señor, diciéndote, tráelos, Señor. Trae a nuestros hijos. Envía ángeles, que vaya tu espíritu y les hable, Señor. Porque ellos no tienen la fuerza para hacerlo. Pero en esta hora, Señor, tú dices que echemos la red mar adentro. Parece imposible, Señor, pero en tu nombre estos padres van a lanzar la red. Van a creer, Señor, que tú puedes traerla llena de peces. Que tú puedes traer a nuestros hijos otra vez, Señor, a la iglesia. Que tú puedes verlo en la iglesia trabajando para ti, Señor, sirviéndote. Pero se ve como algo imposible, Señor. Como se ven las cosas, parece que no va a suceder. Pero tú eres un Dios de imposibles. Tú eres un Dios que lo que uno no puede hacer, tú lo haces, Padre. Permite que esta noche marque la diferencia, Señor. Que tú escuches el clamor, el ruego de tu iglesia. Y que tú, Señor, obres milagros de salvación. Padre, en esos chicos que están luchando con cosas difíciles, que parecen imposibles, Señor querido, que ellos se animen a abogar mar adentro y tirar la red. Amén. Y que puedan, Señor, ver cómo tú haces el milagro de llenar sus vidas, Señor. Que no necesiten esas cosas de este mundo porque te tienen a ti, Señor querido. Padre, haz un milagro en esta hora. Permite que si hay alguien que necesita sanidad, Señor, que tu mano vaya y lo toque. La toque, Señor, y le dé sanidad. Parece imposible, Señor, porque ya los médicos han hablado. Pero hasta que tú no des la última palabra, Señor, hay esperanza. Por eso en esta hora, Señor, ponemos cualquier enfermo de tu iglesia en tus divinas y santas manos, Señor. Para que tú, así como tocabas al ciego y podía ver que esa persona pueda ser sanada, Señor. Tú has dado autoridad a tu iglesia, Señor, para sanar enfermedades. Y en esta hora clamamos por salud y sanidad, Señor. Si alguien se ha animado a traer esas peticiones a ti, Señor, obra el milagro en sus vidas. Padre, y oramos ahora por aquellos que van a ser bautizados.
Que ese milagro, Señor, se realice y que ellos sellen sus vidas contigo para siempre. Amén. Oramos para aquellos, Señor, que están decidiéndose y hay algo que impide. Señor, resuélvele ese problema. Resuélvele cualquier situación y que ellos puedan dar el paso para la salvación. Padre, obra en esta iglesia de manera grande. Que se sepa que adoramos a un Dios real, que su palabra tiene vida. Padre querido, que así como ese gentío fue de mañana a escuchar tu voz, que escuchemos diariamente tu voz, Señor. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y que tu iglesia pueda ver, Señor, los milagros que tú vas a hacer. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.